Anatolia, 28 de julio de 1402. El sol todavía no ha terminado de romper sobre las llanuras polvorientas que rodean la ciudad de Ankara. Pero ya hay 200.000 hombres en pie de guerra, mirándose a los ojos a través de un valle que pronto olerá a sangre y a tierra quemada. De un lado, el ejército otomano, la máquina de guerra más temida de su era, el mismo ejército que había aplastado a los caballeros cruzados de Europa, que había estrangulado Constantinopla durante años, que había convertido los Balcanes en una provincia más de su imparable expansión. Del otro lado, algo que el mundo nunca había visto. Un conquistador que en 30 años no había perdido una sola batalla, al mando de una fuerza que había arrasado Persia, India, el Cáucaso y media Asia Central sin detenerse a tomar aliento. El sultán Bayezid I, apodado Yildirim el Rayo, llevaba años siendo el hombre más peligroso del mundo conocido. Los reyes de Europa le enviaban cartas suplicantes. Los emires musulmanes caían de rodillas ante él. Sus ejércitos se movían con una velocidad y una brutalidad que parecían sobrenaturales. Y ningún enemigo que se hubiera atrevido a plantarle cara había sobrevivido para contarlo. Era el tipo de hombre que redefine lo que se considera posible en la guerra. El tipo de líder que hace que los historiadores busquen palabras nuevas para describir su poder. Y sin embargo, aquella mañana de julio, mientras observaba desde su posición elevada la extensión interminable del ejército que tenía enfrente, algo en su interior debió de estremecerse por primera vez en mucho tiempo. Porque Timur ibn Taragay, el hombre al que la historia conocería como Tamerlán, el señor del hierro, no era un rey más, no era un general ambicioso con un ejército grande. Era una fuerza de la naturaleza con forma humana, un conquistador que había convertido el terror en una estrategia de Estado, que había perfeccionado el arte de la guerra durante décadas hasta llevarlo a un nivel que rozaba lo inhumano. Cojo de una pierna, con más de 60 años en ese momento, había cruzado desiertos, escalado montañas y cruzado ríos imposibles para llegar hasta ese valle. Y no había venido a negociar. Lo que estaba a punto de ocurrir en esas llanuras cambiaría el curso de la historia de una manera que muy poca gente comprende hoy en día. No fue simplemente una batalla más entre imperios rivales. Fue el momento en que el conquistador más implacable de la era medieval desplegó una estrategia que nadie esperaba. Una combinación de traición calculada, psicología de guerra y una maniobra táctica tan audaz que Bayezid, con toda su experiencia y toda su ferocidad, no tuvo ninguna respuesta posible. El Rayo, el hombre que había paralizado a Europa entera, iba a descubrir que hay fuerzas en el mundo que ni siquiera los más poderosos están preparados para enfrentar. Esta es la historia de cómo dos de los mayores imperios que el mundo haya visto jamás chocaron en un valle de Anatolia, de cómo un cojo genial aplastó a un sultán invincible, y de por qué esa batalla, olvidada en la mayoría de los libros de historia, es una de las lecciones más brutales y fascinantes que el pasado tiene para ofrecer. Una historia de orgullo, de traición, de una estrategia que nadie en el mundo habría sido capaz de anticipar, y de cómo en un solo día, antes de que el sol volviera a ponerse sobre esas llanuras polvorientas, el mundo dejó de ser el mismo. 28 de julio de 1402. Las llanuras al norte de Ankara todavía guardan el frío de la noche cuando los primeros clarines rompen el silencio del amanecer. Los estandartes otomanos ondulan sobre decenas de miles de hombres que llevan días esperando este momento, afilando espadas, rezando, escribiendo cartas que quizás nunca lleguen a sus destinatarios. El polvo de Anatolia se levanta en nubes lentas bajo el peso de los caballos, los elefantes, los carros de suministros
y los pies de 200.000 soldados que saben, con esa certeza fría que solo tienen los hombres que han estado antes en una batalla, que antes de que este día termine, muchos de ellos ya no estarán. Desde su posición en el flanco derecho de su ejército, el sultán Bayezid I, Yildirim, el Rayo, observa la extensión del enemigo con una expresión que sus cronistas describirían más tarde como impenetrable. Lleva décadas en guerra. Ha visto ejércitos cruzados desmoronarse ante sus tropas en Nicópolis, ha estrangulado Constantinopla durante años hasta convertirla en poco más que una isla cristiana rodeada de territorio otomano. Ha aplastado emiratos, principados y reinos con una velocidad que le valió su apodo legendario. Es, por cualquier medida razonable, el hombre más peligroso del mundo conocido. Y sin embargo, algo en la disposición del ejército que tiene enfrente no encaja con lo que esperaba ver. Al otro lado del valle, Timur ibn Taragay lleva horas despierto. Con más de 60 años, cojo de la pierna derecha desde una herida de juventud que nunca sanó del todo, este conquistador nacido en las estepas de lo que hoy es Uzbekistán ha pasado 3 décadas construyendo el empire más grande de su época, a base de una combinación única de brillantez táctica, crueldad calculada y una capacidad para leer el campo de batalla que sus enemigos describirían, una y otra vez, como algo que rozaba lo sobrenatural. Ha arrasado Persia, ha saqueado Delhi, ha quemado Bagdad, ha dejado pirámides de cráneos en cada ciudad que se atrevió a resistirle. Y ahora, en estas llanuras polvorientas de Anatolia, está a punto de ejecutar la maniobra más audaz de toda su carrera. Lo que hace tan extraordinario este momento no es simplemente el tamaño de los ejércitos enfrentados, aunque el tamaño en sí mismo ya sería suficiente para detener la respiración de cualquiera. Lo extraordinario es lo que representa cada uno de estos dos hombres. Bayezid encarna el ascenso imparable de un imperio joven, hambriento, ferozmente eficiente, que en menos de un siglo había transformado una pequeña tribu turca de Anatolia en la potencia dominante del Mediterráneo oriental. Tamerlán representa algo diferente y más antiguo. La tradición de los grandes conquistadores de las estepas, heredero espiritual de Genghis Khan, un hombre que no construye imperios para administrarlos, sino para demostrar que puede tomarlos. 2 filosofías del poder, 2 visiones del mundo, 2 formas de entender la guerra, a punto de chocar en un valle que la historia casi olvidará. Pero aquí está el detalle que convierte esta batalla en algo más que un simple enfrentamiento entre gigantes. Bayezid llegó a estas llanuras convencido de que la lógica de la guerra estaba de su lado. Su ejército era numéricamente competitivo. Sus genízaros eran la infantería de élite más disciplinada del mundo islámico, y llevaba meses eligiendo el terreno donde combatir. Tenía experiencia, tenía posición, tenía reputación. Lo que no tenía, aunque todavía no lo sabía, era la lealtad de todos los hombres bajo sus estandartes. Porque Tamerlán, en los meses previos a esta batalla, no había estado solo conquistando territorio. Había estado haciendo algo mucho más peligroso. Teniendo conversaciones. Si te estás preguntando cómo es posible que el hombre más poderoso de Occidente y Oriente Medio terminara ese día no liderando una victoria épica, sino siendo capturado, humillado y encerrado en una jaula, la respuesta no está en la superioridad numérica de Tamerlán ni en ninguna carga de caballería espectacular. Está en una serie de decisiones tomadas meses, incluso años antes del enfrentamiento, en cartas enviadas en secreto, en promesas susurradas a emires descontentos, y en una comprensión de la psicología humana que Bayezid, con toda su ferocidad militar, simplemente no supo anticipar. Para entender cómo se llegó a este punto, necesitamos retroceder en el tiempo,
necesitamos entender quién era realmente Bayezid el Rayo, por qué el mundo entero le temía, y por qué ese miedo universal resultó ser, a fin de cuentas, su mayor debilidad. Porque la historia de la batalla de Ankara no empieza en estas llanuras polvorientas, en el verano de 1402. Empieza décadas antes, en los campos de batalla de los Balcanes, donde un joven sultán otomano comenzó a construir la reputación que acabaría destruyéndole. Para entender por qué la batalla de Ankara sacudió al mundo medieval hasta sus cimientos, primero necesitas entender quién era Bayezid I y por qué su nombre hacía temblar a reyes, papas y emperadores por igual. No estamos hablando de un gobernante regional con ambiciones modestas. Estamos hablando de un hombre que en menos de una década transformó el Imperio Otomano de una potencia regional prometedora en la fuerza dominante de 2 continentes. Un hombre cuya velocidad de movimiento en campaña era tan extraordinaria que sus propios soldados comenzaron a llamarle Yildirim, el Rayo, no como metáfora poética, sino como descripción literal de lo que experimentaban sus enemigos. Un golpe que llegaba antes de que pudieras ver venir la tormenta. Bayezid nació alrededor del año 1360, hijo del sultán Murad I, y desde muy joven mostró esa combinación letal de inteligencia táctica y crueldad sin contemplaciones que definiría toda su carrera. Cuando su padre murió en el campo de batalla de Kosovo en 1389, asesinado por un noble serbio que se había infiltrado en su campamento fingiendo rendirse, Bayezid no esperó ni un día para establecer el tono de su reinado. Antes de que el cuerpo de su padre estuviera frío, ordenó estrangular a su propio hermano Yakub para eliminar cualquier rival dinástico potencial. Era una práctica que los otomanos habían utilizado antes, pero la velocidad y la frialdad con que Bayezid la ejecutó ese día en Kosovo envió un mensaje inequívoco a todos los que pudieran albergar dudas sobre quién mandaba ahora. Este hombre no vacila. Lo que vino después fue una demostración de energía militar que no tenía precedentes en la región. En los primeros años de su reinado, Bayezid lanzó campañas simultáneas en múltiples frentes con una coordinación que dejaba a sus contemporáneos sin palabras. En los Balcanes aplastó a serbios, búlgaros y valacos en sucesión, convirtiendo sus territorios en estados vasallos otomanos o anexionándolos directamente. En Anatolia absorbió emiratos turcos que hasta entonces habían mantenido cierta independencia, a veces por la fuerza y a veces mediante matrimonios y presión diplomática. Se movía tan rápido que sus enemigos nunca tenían tiempo de coordinarse entre ellos. Y esa velocidad, esa capacidad de aparecer con un ejército completo, donde nadie le esperaba, se convirtió en su arma psicológica más poderosa. Pero el momento que verdaderamente catapultó a Bayezid a la categoría de leyenda llegó en 1396, en las orillas del Danubio, cerca de una ciudad llamada Nicópolis. El rey Segismundo de Hungría, alarmado por el avance otomano en los Balcanes, había logrado lo que parecía imposible: reunir una cruzada europea que combinaba caballeros franceses, húngaros, valacos, alemanes, ingleses y caballeros hospitalarios, quizás 100.000 hombres en total, marchando bajo la bandera de la cristiandad para detener de una vez por todas el avance del Islam en Europa. Era la respuesta definitiva de Occidente, el golpe que iba a cambiar la historia. Los cronistas de la época la describían como la fuerza más impresionante que Europa había reunido en generaciones. Bayezid los aplastó en un solo día. La batalla de Nicópolis fue un desastre tan completo para los cruzados que el propio rey Segismundo tuvo que huir en barco por el Danubio para salvar la vida. Y miles de caballeros europeos fueron capturados o masacrados en el campo. La caballería pesada francesa, la élite militar de la época, cargó de manera imprudente contra las líneas otomanas sin esperar coordinación con el resto del ejército, y Bayezid
simplemente cerró la trampa sobre ellos con una precisión quirúrgica. Europa tardó décadas en recuperarse del golpe psicológico. El Papa Bonifacio IX, al enterarse de la derrota, ordenó oraciones en toda la cristiandad. El duque de Borgoña pagó rescates astronómicos por sus caballeros capturados. Y Bayezid, lejos de detenerse, continuó su marcha. Lo que siguió a Nicópolis fue quizás la parte más extraordinaria de su reinado. Bayezid puso sitio a Constantinopla, la capital del Imperio bizantino, la ciudad que había resistido durante 1000 años todo lo que el mundo le había lanzado encima. No la tomó, pero la estranguló durante años, cortando sus suministros terrestres y reduciendo al emperador bizantino a poco más que un vasallo que gobernaba una ciudad cada vez más vacía y desesperada. El emperador Manuel II llegó a viajar personalmente por las cortes de Europa, de París a Londres a Aragón, suplicando ayuda que nunca llegó. Mientras tanto, Bayezid construía mezquitas dentro de Constantinopla, como si la ciudad ya fuera suya y solo estuviera esperando el momento conveniente para formalizar el trámite. Era, en resumen, un hombre que había redefinido lo que era posible en la guerra y en la política de su tiempo. Y esa era exactamente su debilidad más profunda, aunque todavía no lo sabía. Porque cuando llevas años siendo invencible, cuando cada campaña termina en victoria y cada enemigo que se atreve a desafiarte acaba derrotado, cuando tu propio apodo es el rayo porque nadie puede seguir tu ritmo, empiezas a creer algo muy peligroso: que las reglas que limitan a los demás hombres no se aplican a ti. Empiezas a confundir tu historial con tu destino. Y en algún lugar de las estepas de Asia Central, un conquistador cojo con una sonrisa fría estaba contando exactamente con eso. Si te suscribes ahora y activas la campana, no te perderás lo que viene, porque la historia de Tamerlán es tan extraordinaria que hace que incluso la carrera de Bayezid parezca modesta en comparación. Hay una ironía que los historiadores no suelen subrayar lo suficiente cuando hablan de Tamerlán. El hombre que construyó el imperio más grande de su época, el conquistador que hizo temblar a sultanes, shah y emperadores por igual, era cojo y probablemente padecía una artritis severa que con los años le fue reduciendo la movilidad de su brazo derecho. Timur ibn Taragay nació alrededor del año 1336 en Kesh, una ciudad al sur de Samarcanda, en lo que hoy es Uzbekistán, en el seno de una tribu turco-mongola de rango menor llamada los Barlas. No era de sangre real. No heredó un imperio. No tenía el tipo de origen que los poetas épicos suelen asociar con los grandes conquistadores. Lo que tenía era una inteligencia excepcional, una ambición sin límites visibles y una tolerancia al dolor físico y psicológico que rayaba en lo inhumano. La herida que le dio su apodo persa, Timur-Ilang, Timur el Cojo, que los europeos corromperían en Tamerlán, la recibió de joven en circunstancias que las fuentes históricas describen de manera contradictoria. Algunas crónicas dicen que fue durante un robo de ganado, otras que en combate, otras que en una emboscada. Lo que está claro es que las heridas en su pierna derecha y en su brazo derecho nunca sanaron completamente, y que lejos de ocultarlas, Tamerlán las incorporó a su identidad pública de una manera que resultaría psicológicamente devastadora para sus enemigos. Aquí hay un hombre al que le dispararon, lo apuñalaron, lo dejaron lisiado y aún así conquistó el mundo. Imagínate lo que te haría a ti si llegara a tu ciudad con su ejército completo y sin una flecha en el cuerpo. Su ascenso al poder en Asia Central durante las décadas de 1360 y 1370 fue un ejercicio de pragmatismo brutal. Comenzó aliándose con el Khan Husayn para controlar el territorio de Transoxiana, la región entre los ríos Oxus y Yaxartes. Luego eliminó a Husayn cuando ya no lo necesitaba, y fue consolidando su control sobre las tribus locales mediante una combinación de victorias militares, matrimonios estratégicos
y una reputación de castigo absoluto para quienes se resistían. Para 1370 era el señor indiscutible de Samarcanda, una de las ciudades más ricas e importantes de Asia Central. Pero Samarcanda no era suficiente. Nunca iba a ser suficiente. Lo que vino después es una de las campañas de conquista más vertiginosas que el mundo haya visto jamás. En los años 1380, Tamerlán lanzó sus primeras campañas contra Persia, tomando ciudad tras ciudad con una metodología que se repetiría con escalofriante consistencia durante el resto de su vida. A las ciudades que se rendían sin resistencia, las trataba con relativa clemencia, exigía tributo e incorporaba a sus artesanos, arquitectos e intelectuales más talentosos al proyecto de embellecer Samarcanda. A las ciudades que resistían, las arrasaba hasta los cimientos y construía pirámides con los cráneos de sus habitantes como advertencia para las ciudades siguientes. No era crueldad gratuita, o al menos no solo crueldad gratuita. Era una política de terror perfectamente calculada para reducir el costo de las conquistas futuras, porque una ciudad que ha visto lo que le ocurre a la que resiste tiene muy pocos incentivos para hacer lo mismo. En 1398, Tamerlán hizo algo que todavía hoy resulta difícil de procesar en su escala. Invadió la India, cruzó el Indo con su ejército y marchó sobre Delhi, la ciudad más rica del subcontinente. El sultán de Delhi intentó detenerle con una fuerza que incluía elefantes de guerra, el arma tecnológica más impresionante de la región. Tamerlán los derrotó en un solo día mediante una táctica que se volvería característica de su genio. Usó el miedo de los caballos enemigos a las llamas para desorganizar la carga de los elefantes. Luego, aplastó a la infantería con su caballería mientras el enemigo todavía intentaba reorganizarse. El saqueo de Delhi fue tan completo que la ciudad tardaría más de un siglo en recuperar su población y su prosperidad. Tamerlán tomó todo lo que pudo llevar y regresó a Samarcanda como si hubiera ido a Menam a hacer una visita de cortesía. Luego vino el turno de los mamelucos en Siria, la toma de Alepo y Damasco, el devastador saqueo de Bagdad en 1401, donde según las crónicas murieron 90.000 personas, y se construyó la pirámide de cráneos más grande de toda su carrera. Para cuando Tamerlán dirigió su atención hacia el oeste, hacia Anatolia y el Imperio Otomano, no era simplemente un conquistador más, con un ejército grande. Era el hombre que había demostrado, una y otra vez, en terrenos completamente diferentes, contra enemigos completamente distintos, que su manera de hacer la guerra era superior a cualquier alternativa que el mundo pudiera ofrecerle. Y aquí está el detalle que hace de él un personaje tan fascinante y tan perturbador a la vez. Se consideraba a sí mismo un musulmán devoto, un restaurador del orden islámico, un hombre que actuaba con la bendición de Dios. Las pirámides de cráneos, las ciudades arrasadas, los ríos de sangre que dejaba a su paso, todo eso lo reconciliaba con su fe, de maneras que sus cronistas de corte explicaban con elaborada teología, y que nosotros, desde aquí, simplemente tenemos que observar con la incomodidad de quien contempla una contradicción que el propio protagonista nunca sintió como tal. Era, en todos los sentidos posibles, el adversario perfecto para un hombre tan seguro de sí mismo como Bayezid el Rayo. Antes de que un solo soldado cruzara una frontera, antes de que los tambores de guerra comenzaran a sonar en Anatolia, la batalla de Ankara ya se estaba librando en un registro completamente diferente, el de las palabras. Entre los años 1395 y 1402, Bayezid y Tamerlán intercambiaron una serie de cartas diplomáticas que los historiadores han estudiado durante siglos, no solo por su contenido político, sino por lo que revelan sobre la psicología de dos hombres cuyo orgullo era tan colosal como sus ejércitos.
Estas cartas no eran simples comunicaciones formales entre estados, eran instrumentos de guerra psicológica, cuidadosamente diseñados para provocar, desestabilizar y manipular, y en ese juego, uno de los dos hombres demostró ser considerablemente más hábil que el otro. El primer punto de fricción real entre los dos imperios surgió por una cuestión que, vista desde fuera, podría parecer menor: el destino de varios emires anatólicos que Bayezid había conquistado y destronado en los años anteriores a su expansión por la región. Estos gobernantes locales, despojados de sus territorios por los otomanos, habían encontrado refugio en la corte de Tamerlán, que los recibió con hospitalidad deliberada y calculada. Cuando Bayezid exigió su extradición, la respuesta de Tamerlán fue cortés en la forma y devastadora en el fondo. Se negó, argumentando que un gobernante que ofrecía protección a un refugiado no podía traicionarlo sin deshonrarse a sí mismo. Era una respuesta diseñada para hacer quedar a Bayezid como el agresor ilegítimo y a Tamerlán como el árbitro moral de la situación, y funcionó perfectamente. Lo que vino después fue una escalada de insultos diplomáticos que resulta casi cómica en retrospectiva, excepto que las consecuencias fueron catastróficas. Tamerlán comenzó a referirse a Bayezid en sus cartas con títulos deliberadamente degradantes, llamándole gobernador de una provincia en lugar de sultán soberano, comparando el territorio otomano con un distrito menor de su propio imperio. Bayezid respondió con furia, enviando cartas que los cronistas de la época describen como extraordinariamente agresivas para los estándares diplomáticos del período, llamando a Tamerlán un ladrón de estepas, un salvaje sin linaje real, un hombre cuya legitimidad para gobernar era comparable a la de un bandolero con suerte. Cada carta era una escalada del insulto anterior, y ambos hombres sabían perfectamente lo que estaban haciendo, cerrando las puertas a cualquier solución que no fuera la guerra. Pero aquí está la asimetría fundamental que explica todo lo que vendría después. Tamerlán necesitaba esta guerra por razones estratégicas muy concretas. Tenía pendiente una campaña contra China y antes de marchar al este necesitaba asegurarse de que no había ninguna potencia amenazante a su espalda en el oeste. Eliminar o neutralizar el Imperio Otomano era un objetivo estratégico racional, y las cartas insultantes eran simplemente la manera más eficiente de hacer que Bayezid tomara la iniciativa y se colocara en la posición del agresor. Bayezid, por su parte, respondía a los insultos desde un lugar de orgullo genuinamente herido, sin comprender que estaba siendo manipulado para jugar exactamente el papel que su adversario necesitaba que jugara. Uno de estos hombres estaba jugando al ajedrez. El otro estaba respondiendo visceralmente a cada provocación como si fuera la primera. El episodio más revelador de todo este intercambio llegó cuando Tamerlán envió lo que las crónicas describen como una carta de ultimátum formal, exigiendo que Bayezid reconociera su supremacía, devolviera los territorios de los emires anatólicos y se sometiera a su autoridad como vasallo. La carta, según las fuentes que la conservan parcialmente, estaba redactada con una deliberada mezcla de lenguaje formal y condescendencia velada, el tipo de comunicación diseñada para hacer imposible cualquier respuesta que no fuera la rendición total o la guerra total. Bayezid eligió la guerra, respondiendo con una carta que los cronistas otomanos celebraron como un ejemplo de dignidad soberana, y los historiadores modernos tienden a leer como la decisión más costosa de su vida. Lo que Bayezid no sabía, o no quiso saber, es que mientras las cartas viajaban de corte en corte, Tamerlán estaba manteniendo conversaciones de un tipo muy diferente con los emires anatólicos que Bayezid había destronado. Estos hombres, que todavía tenían contactos en sus antiguos territorios, que conocían el terreno, que sabían cuáles de los comandantes otomanos eran leales y cuáles guardaban resentimientos, se convirtieron en el activo más valioso de Tamerlán. Les prometió la restauración de sus emiratos a cambio de su cooperación, y varios de ellos aceptaron
regresando discretamente a Anatolia para tender una red de deslealtad en el corazón mismo del ejército que Bayezid estaba reuniendo para enfrentarle. La guerra se decidió, en parte crucial, antes de que comenzara, en esas conversaciones nocturnas que Bayezid nunca supo que estaban ocurriendo. Y si en este punto te estás preguntando cómo es posible que el sultán más poderoso del mundo no tuviera inteligencia suficiente para detectar lo que estaba pasando bajo sus narices, la respuesta tiene que ver con algo que los grandes conquistadores aprenden demasiado tarde: que la confianza absoluta en tu propia invencibilidad es la forma más elegante de ceguera. Déjame un comentario diciéndome qué crees que habría hecho tú en el lugar de Bayezid. Porque lo que viene a continuación es donde la historia se pone verdaderamente oscura. El ejército de Tamerlán cruzó la frontera hacia Anatolia en la primavera de 1402 con una disciplina y una velocidad que sus enemigos ya conocían, pero que nunca dejaba de resultar aterradora. No era simplemente un ejército grande, aunque lo era. Las fuentes históricas hablan de entre 140.000 y 160.000 combatientes efectivos, más los contingentes auxiliares y los elementos de soporte logístico que elevaban el número total de personas en movimiento a algo considerablemente mayor. Lo que hacía diferente a este ejército de cualquier otra fuerza de su época era su nivel de coordinación interna, su capacidad para moverse como un organismo único a través de terrenos difíciles, y la variedad casi desconcertante de sus componentes. Caballería ligera de las estepas, infantería de élite persa, arqueros montados turco-mongoles, ingenieros de asedio chinos y en el centro de toda la formación, algo que Bayezid definitivamente no esperaba encontrarse en Anatolia. 32 elefantes de guerra traídos desde la India, todavía equipados con sus torres de combate y sus mahuts experimentados. Bayezid había elegido su posición con cuidado, desplegando su ejército en las colinas al oeste de Ankara, con el flanco derecho protegido por terreno elevado y el flanco izquierdo anclado en el río Chubuk. Era una posición defensiva sólida, el tipo de disposición que un comandante experimentado elige cuando quiere forzar al enemigo a atacar cuesta arriba, absorbiendo el ímpetu de la carga antes de contraatacar desde una posición de ventaja. Sus genízaros, la infantería de élite otomana, formaban el centro de la línea, armados con ballestas y lanzas, entrenados para mantener la formación bajo presión extrema. En los flancos, la caballería sipahi, veteranos de docenas de campañas en los Balcanes y Anatolia, listos para envolver al enemigo una vez que el centro hubiera absorbido y detenido el ataque principal. Era un plan razonable. Era exactamente el tipo de plan que había funcionado antes. El problema era que Tamerlán no tenía ninguna intención de atacar donde Bayezid esperaba que atacara. La primera fase de la batalla comenzó con un movimiento que los observadores contemporáneos describieron como casi incomprensible en su audacia. En lugar de lanzar una carga frontal contra la línea otomana, Tamerlán ordenó a su caballería ligera que rodeara la posición enemiga por ambos flancos de manera simultánea. No para atacar, sino para hostigar, para disparar flechas, para crear movimiento y confusión sin comprometerse en un enfrentamiento decisivo. Era una táctica clásica de las estepas, el tipo de guerra de desgaste que los ejércitos sedentarios encontraban desesperante, porque no había manera de forzar una confrontación directa contra un enemigo que simplemente se negaba a quedarse quieto. Bayezid respondió exactamente como Tamerlán había calculado que respondería. Ordenó a su caballería que saliera a perseguir a los hostigadores, estirando su línea y creando los huecos que el conquistador estaba esperando. Y entonces llegó el momento que cambió todo. En el flanco izquierdo del ejército otomano, donde se concentraban los contingentes de varios emiratos anatólicos que Bayezid había conquistado en años anteriores,
algo extraordinario ocurrió. Los soldados de esos contingentes, hombres que luchaban bajo estandartes otomanos, pero cuya lealtad real era a los emires que Tamerlán había prometido restaurar, simplemente se dieron la vuelta. No retrocedieron en pánico. No huyeron del combate. Se pasaron al bando enemigo en formación organizada, cruzando las líneas con sus caballos y sus armas intactos para unirse al ejército que acababa de rodearlos. Era el resultado de meses de conversaciones secretas, de promesas cuidadosamente negociadas, de una operación de inteligencia que Tamerlán había ejecutado con la misma meticulosidad que cualquiera de sus maniobras militares. El flanco izquierdo otomano no colapsó bajo la presión del enemigo. Simplemente desapareció. La caída del flanco izquierdo expuso el centro de la línea otomana a un ataque desde un ángulo para el que no estaba preparado. Y fue en ese momento cuando Tamerlán lanzó lo que sus cronistas describirían como el golpe definitivo. Los elefantes de guerra, avanzando en formación hacia el centro otomano, con sus torres llenas de arqueros, disparando desde la altura, precedidos por soldados que portaban antorchas y arrojaban materiales inflamables bajo las patas de los animales para acelerar su carga. Los caballos otomanos, que nunca habían visto elefantes en combate, entraron en pánico. Los genízaros, entrenados para mantener la formación contra la caballería y la infantería humana, no tenían protocolos para enfrentarse a animales de toneladas cargando a través de sus líneas. La disciplina que había hecho de ellos la fuerza más temida del Mediterráneo oriental comenzó a fracturarse bajo una presión para la que sencillamente no habían sido preparados. Bayezid luchó. Hay que darle eso con toda claridad, porque es importante no reducirle a un simple incompetente. Con su guardia personal, intentó estabilizar el centro, moviéndose a caballo de un punto crítico al siguiente, gritando órdenes, ejecutando personalmente a los que huían para detener el pánico con el único idioma que conocía. Pero el flanco derecho, ahora completamente rodeado, comenzó a ceder bajo la presión combinada de la caballería de Tamerlán y los tránsfugas que atacaban desde dentro. Al caer la tarde, lo que quedaba del ejército otomano era una serie de bolsas de resistencia aisladas, sin coordinación entre ellas, cada una luchando su propia batalla desesperada, mientras el ejército de Tamerlán las eliminaba sistemáticamente. Bayezid intentó romper el cerco con un grupo de jinetes de su guardia personal y fue capturado antes de alcanzar las colinas. El Rayo, el hombre que había aterrorizado a Europa y estrangulado Constantinopla, fue tomado prisionero en un campo de batalla de Anatolia por un conquistador cojo que le había tendido una trampa de la que no existía ninguna salida posible. Si esta historia te está pareciendo tan extraordinaria como me parece a mí, compártela con alguien que ame la historia, porque lo que ocurrió después de la captura de Bayezid es tan oscuro e irónico que casi parece sacado de una tragedia griega. La imagen que la leyenda popular asocia con la derrota de Bayezid es una de las más perturbadoras de toda la historia medieval. El sultán otomano, el hombre que había hecho temblar a Europa entera, encerrado en una jaula de hierro que Tamerlán llevaba consigo como trofeo viviente mientras continuaba su campaña por Anatolia. Los historiadores modernos debaten si esta imagen es literal o metafórica, si la jaula era real o una elaboración posterior de cronistas que buscaban el símbolo perfecto para la caída del poderoso. Pero lo que no está en disputa es el hecho central. Bayezid murió en cautiverio en la primavera de 1403, probablemente a causa de una apoplejía, a unos pocos meses de su captura, sin haber vuelto a ver Constantinopla ni a los hijos que se disputarían su trono en su ausencia. El Rayo se apagó en manos de su captor, lejos de todo lo que había construido, y la ironía de ese final habría resultado insoportable para un hombre de su orgullo. Lo que vino después para el Imperio Otomano fue exactamente lo que Tamerlán había calculado que vendría.
una guerra civil devastadora conocida por los historiadores como el Interregno Otomano, que se extendió durante 11 años, entre 1402 y 1413, mientras los hijos de Bayezid se masacraban mutuamente por el control del trono. Solimán, Musa, Isa y Mehmed combatieron en una sucesión de alianzas cambiantes, traiciones y batallas fratricidas que redujeron temporalmente el poder otomano a una fracción de lo que había sido bajo el rayo. Constantinopla, que había estado al borde de caer, respiró con alivio. Los estados balcánicos recuperaron temporalmente cierto margen de maniobra. La presión sobre Europa Central se alivió durante una generación entera. Todo eso como consecuencia directa de un solo día en las llanuras de Ankara. Pero aquí está la parte que más me fascina de toda esta historia. La parte que convierte la batalla de Ankara en algo más que un episodio dramático de la historia medieval. Tamerlán no destruyó el Imperio Otomano. Pudo haberlo hecho. Tenía el ejército, tenía el momentum, tenía a los emires locales de su lado y al sultán capturado en su poder. En lugar de eso, restauró los emiratos anatólicos como había prometido, cobró tributos, reorganizó la región a su conveniencia y regresó hacia el este para preparar su campaña contra China, que la muerte interrumpiría en 1405 antes de que pudiera comenzar. El Imperio Otomano sobrevivió, reorganizó, y 50 años después de Ankara, en 1453, tomó Constantinopla bajo el mando de Mehmed II, el nieto de Bayezid. La ciudad que el rayo había estrangulado durante años sin poder tomar, cayó finalmente ante su descendencia. La historia tiene un sentido del humor que roza lo cruel. Piensa en lo que esto significa en términos de consecuencias históricas, porque es uno de los ejercicios contrafactuales más fascinantes que el mundo medieval nos ofrece. Si Bayezid hubiera ganado en Ankara, el Imperio Otomano habría continuado su expansión sin interrupción. Constantinopla habría caído probablemente antes de 1410, quizás incluso antes. La ruta de los eruditos y los textos griegos hacia Italia, que la caída de Constantinopla en 1453 aceleró y que algunos historiadores conectan con el impulso del Renacimiento italiano, no habría ocurrido de la misma manera ni en el mismo momento. Los reinos de Europa Oriental habrían enfrentado la presión otomana sin el respiro de una generación que la derrota de Ankara les concedió. El mundo que conocemos, con sus fronteras, sus culturas y sus tradiciones intelectuales, habría sido diferente en maneras que resulta imposible cuantificar, pero que sería ingenuo subestimar. Y sin embargo, la lección más importante de todo esto no es geopolítica, sino profundamente humana. Y es una lección que funciona igual de bien en el siglo XV que en el siglo XXI. Bayezid perdió en Ankara no porque su ejército fuera inferior, no porque sus soldados fueran menos valientes, no porque la suerte le fuera esquiva ese día. Perdió porque confundió su historial de victorias con una garantía de victorias futuras. Porque su orgullo le hizo incapaz de tomarse en serio a un adversario que merecía ser tomado en serio. Y porque su confianza en la lealtad de sus subordinados era tan absoluta que nunca se molestó en verificarla. Perdió por lo que no hizo. No investigó suficientemente al enemigo. No cultivó las lealtades que daba por sentadas. No consideró seriamente la posibilidad de que su manera de hacer la guerra pudiera tener vulnerabilidades que alguien más inteligente que sus adversarios anteriores pudiera explotar. Tamerlán, por su parte, ganó haciendo exactamente lo contrario. Ganó siendo paciente cuando su reputación le permitía ser impulsivo. Ganó invirtiendo meses en conversaciones diplomáticas y operaciones de inteligencia cuando habría sido más sencillo simplemente atacar. Ganó utilizando las herramientas del enemigo contra el propio enemigo, convirtiendo la estructura de poder otomana
en una trampa para el hombre que la había construido. Eso es lo que hace de Ankara algo más que una batalla extraordinaria. Es un caso de estudio perfecto sobre la diferencia entre el poder bruto y el poder inteligente, entre la reputación como activo y la reputación como trampa, entre el líder que aprende de cada adversario y el líder que asume que todos los adversarios son variaciones del mismo problema que ya ha resuelto antes. Si llegaste hasta aquí, de verdad te lo agradezco, porque esta es exactamente el tipo de historia que merece ser contada y recordada. Dale like si crees que la historia real es infinitamente más fascinante que cualquier ficción. Suscríbete para no perderte las próximas historias y dime en los comentarios, entre Bayezid y Tamerlán, entre el poder del rayo y la paciencia del conquistador cojo, ¿cuál de los dos crees que representa mejor al tipo de líder que el mundo necesita hoy?